¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la clase de métodos de estudio bíblico. Estamos ya apuntando a la novena lección. En esta novena lección trataremos de abarcar el tema de estudio o metodología de estudio que se llama teológico. El tema teológico es un tema en profundidad, fuerte, en el sentido que es, podríamos decir, el tema más céntrico que puede tener cualquiera de los estudios que tenemos a lo largo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque teología en sí mismo significa la ciencia o ciencias que estudian a Dios. Es entonces en este entendido que trataremos de cubrir de una manera completa todo lo que es el tema teológico, para que en esa apreciación tú lo puedas tomar de forma concreta y que en ese sentido, al usar el tema teológico o el método de estudio teológico, entonces tú puedas ir descubriendo y sistematizando lo que sería el conocimiento de Dios. No obstante, antes de empezar a explicar el tema teológico, vamos a hacer una oración y con ello entonces comenzamos el día de hoy. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas nuevamente de aperturar tu palabra, de a través de ciencia poder ir descubriendo en metodología lo que tú tienes para con nosotros en estas hermosas escrituras que nos has dejado para estudiar. Y te pido, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que no sea el hombre el que mencione, el que aterrice o incluso explique lo que tenga que ver con tu palabra, sino que sea tu Espíritu Santo el que pueda potenciar este conocimiento, Dios. Te bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pido, sé presente en esta lección, en este video. Preséntate allá con los alumnos al, al, al poderles también revelar y explicar, Señor, lo que venga en tu palabra. Nosotros somos solamente instrumentos, tú eres la llenura del conocimiento, Dios. Te pedimos, bríndanos de ese conocimiento, bríndanos de esa revelación y de esa explicación, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Literalmente la teología no es simplemente lo que es el estudio de las enseñanzas contenidas en la Biblia, pero con respecto a Dios. Si somos enfáticos específicamente en el término de teología o teológico, tenemos que entender que teos es Dios y logos es esa ciencia, o logias más bien es esa ciencia que abarca el conocimiento con respecto al objeto estudiado. Entonces, el objeto estudiado, las logias referentes a Dios es la teología. Y en ese sentido, entonces podemos entender que habrá muchos otros estudios que se puedan sacar de la palabra del Señor con respecto a lo espiritual, con respecto a, a otras ciencias en ese sentido práctico. Entonces, más sin embargo, tenemos que entender que teología solo abarca el objeto de nuestro estudio como a Dios, o más bien, solo es el objeto de nuestro estudio específicamente es Dios. El medio de nuestro estudio es la palabra de Dios. Más sin embargo, también tengo que ser franco, conforme vayamos explicando lo que es la teología y cómo entonces poder seccionar y utilizar esta metodología de estudio a la palabra de Dios, tendremos que entender entonces que la palabra de Dios específicamente en el contexto escritural nos será limitativo para poder estudiar solamente a Dios. Tendremos y podremos, bendita historia, usar de otros elementos para generar teología. También es importante mencionar que no estamos hablando de antropología, tampoco estamos hablando de angeliología, de demoniología. ¿Qué les quiero decir? Nuevamente, el objeto de estudio es nuestro Dios. Y específicamente al mencionar teología, tendremos que concentrar todas las doctrinas, todas las ciencias, todas las enseñanzas que sean referidas de forma directa a Dios. No obstante, por ser Dios la autoridad suprema espiritual en nuestro orden de gobierno o administración de autoridades en el reino espiritual, por ende, entonces podríamos presuponer que al hablar de ángeles
al hablar de demonios, al hablar del hombre, al hablar de la misma tierra, al hablar de muchas situaciones que se presentan o doctrinas que se presentan en la palabra de Dios, pudiésemos introducirlas en el tema teológico, más sin embargo, siendo muy prácticos y muy lógicos en la interpretación del término teología, tenemos que entender entonces que solamente estamos hablando y veremos a través de este estudio o esta metodología temática lo que es referente a Dios solamente. Por eso entonces es que existen así los términos como los mencioné, la antropología, la sociología, la demonología o la angelología, ¿no? Otras ramas de estudio en ciencia que el objeto de estudio no es directamente Dios, sino otras situaciones, cosas o personas. Entonces, ante esa circunstancia, hemos de entender lo que verdaderamente es teología. También podremos entender que teología puede ser simplemente derivada a través de las enseñanzas y doctrinas que la Biblia nos erogue con respecto a Dios. Pero si las presentamos de forma lógica y ordenada, entonces estaremos hablando de un vocablo en particular que se llama teología sistemática, la cual pretende analizar a Dios desde un todo hasta una parte, desde un general hasta un particular. Cuando tratamos de mencionar lo que es la teología sistemática, entonces nos va presentando el orden, la manifestación o el entendimiento de las enseñanzas y ciencias con respecto a Dios, pero de una forma ordenada, de una forma, nuevamente, podríamos decir, autorrevelada, en donde el general de Dios se empieza a hacer cada vez más pequeño conforme vamos entendiendo su ciencia y conforme vamos entendiendo sus ordenanzas y principios, y entonces podemos irlo derivando a entender a un Dios en sus maneras o en sus ciencias más simples, para entonces tratar de entender la complejidad de Dios. Esto sería la teología sistemática. Hemos de entender entonces que el uso del método teológico pretende nuevamente de una forma muy franca, de una manera muy abstracta, solamente como objeto de estudio a Dios. Y por más que la Biblia nos presente muchos más objetos de estudio, trataremos de desestimar cualquier otro objeto de estudio para circunscribirnos específicamente en el tema Dios. No obstante, como ya lo mencioné, al ser Dios el jerarca o la autoridad suprema en el libro de nuestro estudio, que es obviamente la Biblia, podríamos presuponer que si estudio a la muerte, que si estudio al hombre, que si estudio a los demonios, a los ángeles, entonces puede estar dentro de la teología. Y la única manera en que pudiese estar dentro de la teología es entendiendo las leyes, las ciencias, las ordenanzas o doctrinas que conlleven a relacionar a Dios con estas personas. Pero como objeto de estudio específico, que serían los ángeles, demonios, hombres u otros, en esa particularidad, no podemos denominar que es parte del estudio teológico. Esas son otras líneas de ciencia, de estudio de ciencia que podríamos aplicar en otras metodologías. Bueno, por ende, como hemos dicho, el material con el que trabajamos para poder extraer estas ciencias con respecto a Dios es literalmente la Biblia. Pero también tengo que ser franco, esta nos quedará de una manera limitada en una expresión práctica cuando tratemos de aterrizar una ley o teoría de forma directa con respecto a Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque la palabra escrita nos va a presentar, obviamente, la ley o teoría, o podríamos decir la hipótesis, si somos científicos en este sentido. Nos va a presentar la hipótesis con respecto a Dios. Y dentro de esa hipótesis tendremos nosotros como científicos que interactuar con esas hipótesis para experimentación. Y dentro de esa experimentación, tal cual esté presente
según el desglose de la teología, trataremos de desestimar lo que no sirve en la hipótesis y lo que sí sirve en la hipótesis para que después de la experimentación podamos, bendita historia de parte de Dios, aterrizarlo ahora sí en una ley o teoría, en una doctrina, en una ciencia que abarque la complejidad de entendimiento y de aplicación referente a una relación de nosotros como individuos para con Dios. Esto es muy importante poderlo expresar así. Más sin embargo, también tengo que ser franco, como dependemos de una interacción para con Dios con respecto a un nódulo o nodo, es decir, un engrane verdaderamente complejo como es la fe, como dependemos de la fe para podernos relacionar con Dios, y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y nuestro Dios es ese que no se ve, es ese ente, es ese ser, es esa manifestación no corpórea y no física en ese sentido de manifestación. Entonces tendremos que entender que la mayoría de nuestras leyes o teorías terminarán en una derivación de fe. O más bien tendrán que usar el nodo o tendrán que usar el engrane de fuerza para poderlo aterrizar como una ley o teoría a la fe. ¿Por qué es importante esto? Cuando analizamos nuevamente la ciencia o las logias del teos, en este caso la teología, y la utilizamos para describir a un Dios y tratamos a través de ahí generar una enseñanza, una doctrina o dogmas incluso, tenemos que entender en esa virtud que para poder mencionarlo así, como un dogma, como una enseñanza, como una doctrina, entonces tiene que haber un fuerte fundamento de testimonio o no de comprensión, sino de manifestación de la ley o del dogma que estamos gestando. Por ejemplo, nuevamente, hemos de entender que teología es un término que nos llevará a usar ciencia con respecto a Dios, para que a través de esas ciencias y a través de esos entendimientos, derivar las logias con respecto a Dios, entonces dependeremos fuertemente de aterrizar si verdaderamente Dios dice, por ejemplo, algo con respecto a Él, con respecto a cómo ha de suceder, y en la práctica natural no sucede así, entonces no podemos derivarlo en una ley o teoría. Es como decir que el agua es el solvente universal y esa es una ley y que ya está expuesta después de haberlo pasado por un sinfín de experimentaciones. ¿Por qué? Porque si bien lo recuerdas, yo creo que lo aprendiste fuertemente en la escuela, si no lo recuerdo, el método científico nos dice que primero debemos de generar hipótesis. Y ante esas hipótesis, para estimar si verdaderamente es una ley o teoría, debemos de aterrizarlo con respecto a esa hipótesis en la manifestación de su experimentación. Entonces tu hipótesis la vas pasando en experimentación en diferentes escenarios, en diferentes ámbitos o con diferentes características y momentos. Y conforme la hipótesis va creando fuerza porque en los diferentes escenarios sigue produciendo el mismo resultado, entonces generas una ley y teoría. Y al generar una ley y teoría como tal, es entonces donde es expresada, según lo que sería la teología, una enseñanza, doctrina o incluso un dogma de fe. Mas, sin embargo, nuevamente esto tiene que estar sobre la base, la manifestación de Dios siempre está sobre la base de la fe. Y Dios obviamente siempre estará sobre la base de lo etéreo, de lo que no es corpóreo. Entonces, es complicado hacer este proceso, mas sin embargo tendremos que tratar de utilizarlo de esta manera para que entonces nuestra teología se vuelva correcta y no sea vana. Que nuestra teología sea de una manera presentada sin manipulación y que de esta manera entonces tengamos el mayor acercamiento en ley o teoría, es decir, en enseñanza y doctrina con respecto a nuestro objeto de estudio, Dios. Espero no haber sido muy rebuscado, pero este es el tema de la teología. A lo mejor tú pensaste que no íbamos a usar ciencia cuando
primera vez quisiste entender el término teología y que se te presentó el poder estar estudiando la licenciatura en teología o la maestría en teología. En este sentido te puedo decir que a lo mejor pensaste que simplemente iba a ser relacionarte con la palabra y que de una manera cósmica, mágica, fenomenal, entonces Dios se presentara y entonces entendieras. Tengo que serte franco, sí hay ciencia aplicada en la escritura y esta es el término original, teología. Y de esa ciencia aplicada a la escritura de manera correcta es de donde se derivan los dogmas, doctrinas y enseñanzas que hoy como individuo tú podrás tener. ¿Y por qué digo tú podrás tener? Porque independientemente de lo que digan como enseñanzas y doctrinas, la infinidad de denominaciones que existen sobre este planeta, y eso que solo me estoy circunscribiendo al tema de los cristianos y evangélicos, ya ni siquiera hablar de las religiones que específicamente denominan a Dios como, y el Dios que tú y yo estudiamos, a Dios también como objeto de estudio, y también a la Biblia como objeto de estudio. Entonces tenemos que ser francos y honestos al adentrarnos al tema de la metodología teológica. Entonces tendremos que tratar de ser lo más precisos para llegar al entendimiento de una ley y teoría. Es por ello entonces que trataremos en este video y en el próximo video, que es de la lección del método teológico, de usar de una manera vasta este método en una apreciación o en una ley que aparentemente ya existe teológicamente hablando o doctrina cristiana, para que entonces tú y yo podamos desentretejer y conocer verdaderamente lo que Dios ha expresado y cuál es la ciencia con respecto a Dios de ciertos temas que tú y yo ya tenemos aparentemente dados por sentados como leyes y doctrinas en nuestro credo, o más bien en la manifestación de nuestro credo, ¿no? Delante de la gente. Esto es nuevamente muy importante. ¿Por qué te digo que es tan importante? Porque si somos honestos, el tema de teología, a pesar de que debería de expresar todas las ciencias y leyes con respecto a Dios de una manera consistente y de una manera veraz y de una manera concreta, la realidad es que la teología tiene diferencias grandes entre cada uno de los grandes teólogos que han querido entresacar o descubrir verdaderamente estas verdades en la palabra de Dios, que de ahí entonces nuevamente existen la diversidad de pensamientos, la diversidad de doctrinas, la diversidad de enseñanzas. Pero hemos entonces de decir que una doctrina y una enseñanza es la ley que se enseña como estudio y como práctica a un aspirante a conocer a Dios. Y entonces, si una ley se enseña, o más bien si una enseñanza y doctrina se enseña como ley de práctica y de enseñanza con respecto a Dios, preguntaría nuevamente, entonces hay diversos dioses de estudio, o más bien hemos equivocado el uso de nuestra teología para verdaderamente concentrar todas esas leyes en un solo Dios. ¿O será que, y lo digo honestamente, ¿no? Con mucho corazón y con mucho entendimiento, en amor se lo digo, o será que los calvinistas están equivocados? ¿O serán que los armenistas están equivocados? ¿O serán que los luteranos están equivocados? ¿O será que los metodistas están equivocados? ¿O será que cada una de las denominaciones y ramas grandes de la teología en expresión religiosa de nuestros tiempos está equivocada? Bautistas, adventistas, pentecostales, carismáticos, interdenominacionales. ¿Quién entonces tiene la verdad con respecto a la teología? Tú creías, por lo menos hasta el día de hoy, si verdaderamente estás captando en bendición lo que te estoy queriendo explicar con respecto al tema teológico o a la teología como tal, a lo mejor tú creías que simplemente por llamarse cristiano, entonces ya era tu hermano y entonces ya participabas de él sin ningún problema, porque entonces creía exactamente igual que lo que tú crees.
Y oh, error, cristianos, incluso los católicos, también se hacen llamar, ¿no? Entonces, ¿qué podremos de alguna manera decir? Y ahora, como te decía, te mencioné primero denominacionales denominaciones, y hay un rubro muy abierto y amplio en el tema de religiosidad o de teología con respecto a las denominaciones. Y de ahí incluso que muchos han muerto y dan y defienden completamente su denominación. Pero por otro lado, ¿qué hay de los que sí tienen por objeto de estudio la Biblia también como tal? Como los testigos de Jehová, como los católicos. Entonces, en ese sentido, todavía existirán otras incluso manifestaciones aparentemente del cristianismo o de los evangélicos, en ese sentido, porque usan los evangelios, porque usan la palabra de Dios, para derivar en muchas más teologías. Pero nuevamente, entonces yo lo comento. Entonces creo que estamos equivocándonos como científicos de parte al usar el método. Porque si usas la metodología de forma correcta, eso también tenemos que ser muy honestos, te hará en derivar en una misma realidad, en una misma verdad. Ni modo, y lo diría también con mucho respeto y amor hacia los que manejan ciencias en otros campos de estudio, ni modo que para los científicos en Rusia el agua no sea H2O, sino sea H4O, o a lo mejor ni siquiera sea agua como solvente universal, sino que sea más bien un agente de combustión. No sé si me explico, ¿no? Entonces, tenemos que ser francos. Hoy el agua es quien es simplemente porque así ha manifestado que a través de estudios tenga la misma interacción en Rusia y tenga la misma interacción aquí. Por ende, entonces lo que se conoce como H2O y cómo se interrelaciona con los demás elementos de la naturaleza es como nosotros entendemos al agua. Podrá a lo mejor todavía faltar descubrir más con respecto al agua, yo no lo dudo, más sin embargo lo que hoy conocemos, sus tres estados, sólido, líquido, gaseoso, sus derivaciones de hidrógeno con oxígeno, y en ese sentido, cómo interactúan con los materiales flamables, cómo interactúan en lo seco, cómo interactúan, no sé si me explico, eso ya ha sido explicado, eso ya ha sido dado a través de una ciencia de estudio. Entonces, en ese sentido, lo mismo tendríamos nosotros que hacer con respecto a Dios. Pero ¿dónde radica entonces el problema de esta presentación que te estoy dando? Radica fuertemente en entender a Dios solamente a través de la palabra. Porque si solamente se entendiese a través de la palabra, entonces no habría ninguna duda. Solo lo que la palabra de Dios dice es. Mas, sin embargo, en temas de teología se utilizan también las experiencias, y es ahí donde la gente presupone su propia experiencia y por eso genera diferentes campos de estudio o diferentes líneas de pensamiento teológico. Y en lugar de presentarlo de forma sistemática, lo presentan de forma emocionalista, o lo presentan de forma pues simplemente como Dios aparentemente les da a entender, pero usándolo en sentido figurado, ¿no? Si Dios lo daría a entender, entonces Dios se manifestaría. Dice la palabra de Dios que cuando se presenta al pueblo de Israel en Éxodo y en Deuteronomio capítulo número 3, les dice, Jehová es uno, Jehová es tu Dios. Oye Israel, Jehová es tu Dios, Jehová uno es. Entonces esa es una verdad total. Los judíos no pueden presuponer que existan varios dioses llamados Jehová, solo es uno. Y la derivación de entendimiento de ese Jehová les ayudará a irse manifestando con respecto a él y obviamente tener un tipo de vida referente a él. Pero nuevamente, entonces, en los desusos u omisiones con respecto a lo que pueda derivar la teología, es donde entonces explota esto en particular. Y también en el entendimiento de lo que la palabra sí está diciendo escrituralmente hablando, es donde también se deriva, porque de un mismo pasaje muchos pueden estar pensando una cosa y otros pueden estar pensando otra. Por eso te digo que al usar el tema teológico como tal, ciencia, para tratar de extraer una enseñanza, una verdad que sea referente a Dios, tendremos que ser muy cuidadosos. ¿Y por qué dije nuevamente muy cuidadosos? Porque, como ya lo expliqué, en este mundo existen
muchas teologías, cuando por ciencia solo debería de derivarse solamente en una. Hay bendición. Bueno, hay 4 cosas que debemos de hacer. Primero, nuevamente, hay 4 pasos más bien que debemos de aplicar con respecto, y a esos 4 pasos de extracción de una verdad escritural, yo le añadiría el método científico. Y ahorita vas a ver, esto es una apreciación, tengo que ser honesto, mía, es como un servidor, como teólogo, que Dios nos ha permitido también convertirnos, puedo utilizar el método científico para derivar o extraer las enseñanzas y doctrinas que vienen de la palabra del Señor. El paso número 1 es el descubrimiento. ¿Qué podemos hacer con respecto al descubrimiento? Entonces tendremos que, al tomar una porción bíblica, literalmente leerla un par de veces, para entonces tratar de extraer lo que sería el principio de la hipótesis con respecto a Dios, en este caso de teología. Posteriormente, entonces, tendremos que ver de este descubrimiento la comparación. ¿Cómo se utiliza esta hipótesis de ley? ¿Cómo se utiliza esta hipótesis de teoría con respecto en otros pasajes? Y en la comparación entonces de esas listas grandes de lo que hemos visto, y esto lo puedes hacer de una manera con tu concordancia, a través de buscar dónde está repetido el tema en particular que estás buscando referente a Dios, y entonces irlo comparando. Ojo, muy probablemente esta comparación sea el tema más largo que puedas desempeñar a través del uso del tema teológico. ¿Por qué? O del método teológico. ¿Por qué te lo menciono así? Porque en la comparación puede ser que haya infinidad de pasajes que mencionen específicamente el mismo, el mismo tema que quieres comparar con respecto a Dios. Y entonces tendrás que hacerle un estudio profundo a cada uno de esos pasajes para que entonces los puedas comparar de forma correcta y poder tomar entonces, te tienes que volver un investigador total y completo para tratar de entender entonces cómo fueron las manifestaciones en los pasajes que estás estudiando y si tienen concordancia con los pasajes anteriores o si apareció algo nuevo. Aquí podría decir que en la comparación es donde tú haces tu experimentación. Tomas un pasaje, ves una verdad bíblica y entonces empiezas a relacionar esa misma verdad con respecto a otras verdades. O más bien con respecto a otros pasajes que te hablan de la misma verdad, o de la misma enseñanza, de la misma doctrina. La organización. Después, número 1, nuevamente, estás descubriendo qué verdad. Entonces te percatas en el pasaje y te detienes ahí. Número 2, le empiezas a buscar con concordancia, empiezas a comparar cómo esa verdad aparece en otras partes de la palabra de Dios. Número 3, entonces la debes de organizar. Y debes de organizar entonces desde el mismo principio del pasaje bíblico a todos los demás pasajes. Debes de organizar entonces, por ejemplo, ¿no? Si hay una manifestación espiritual en el libro de Hechos y esa manifestación la quieres estudiar para ver si es una ley o teoría, entonces tendrás que organizarla. ¿Cómo fue que apareció? ¿En qué orden apareció? ¿En qué momento apareció? Con quién la hizo aparecer o quién la manifestó y entonces la vas organizando. Y dependiendo en esa organización hasta el final de la manifestación, entonces es que vas incluyendo también lo que los otros pasajes te den y tratas de generar entonces el ABC de la manifestación X con respecto a lo que la palabra de Dios te dice. Nuevamente, como te comento, es un tema muy... Usar el tema teológico o la metodología teológica de aplicación en la palabra de Dios te llevará mucho, mucho tiempo. Pero también tengo que ser franco, que si la vas de usar, y yo te animo a que si la uses, porque obviamente estás estudiando teología, y que también sea una de las metodologías más fuertes de uso en tu vida cotidiana,
como teólogo que te has de convertir, entonces te puedo decir que no solamente te llevará muy tiempo, pero también te dará mucha riqueza, mucha riqueza. Y posterior, entonces, en el cuarto paso, usarás la interpretación. Esa interpretación que te dará en contra el significado real de las palabras de lo que sí está escrito. Y por ende, si hiciste esto de una manera correcta, tendrá que venir en una aplicación, que tú lo empieces a gestar en tu vida para que entonces veas resultados sobre la verdad o doctrina que acabas de demostrar escrituralmente. Muy importante. Bueno, esto es importante, entonces veremos estos 4 pasos nuevamente a lo largo del ejemplo de inicio de estudio teológico, porque no pretendo cubrirlo todo. La verdad, si te soy bien franco, si tratáramos de cubrir toda la teología con respecto a un solo tema, nuevamente no nos tomaría un video de 1 hora, hora y media, nos tomaría mucho más tiempo. Es importante verlo así. Bueno, primero vamos a definir algunas palabras que ya usé al explicar las teología o la palabra teología. Primero hemos de entender entonces que lo que estamos buscando es una enseñanza o doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de ideas o enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento religioso. En pocas palabras, son las enseñanzas prácticas, lo más básico que ha de ser dado como enseñanza con respecto a un movimiento o grupo religioso. Se nos ha dicho, y lo usamos mucho, que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación, y usamos de pantallas y usamos de frases en playeras ¿cómo se llaman? Separadores y calendarios diciendo que nosotros no tenemos una religión. Pero no podemos obviar lo que la palabra de Dios dice, y Pedro lo menciona así, que tenemos la religión más adecuada y más correcta, ¿no? Que nuestra verdadera religión con respecto a una situación que Pedro menciona en la palabra de Dios. Pero cuando entonces estudiamos lo que significa la palabra religión, es el conjunto de creencias religiosas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de doctrina. Doctrina es la enseñanza, pero el conjunto de todas esas enseñanzas es la religión, de normas de comportamiento humano para relacionarse con lo divino. Eso es religión. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer para relacionarnos con lo divino, pero que está gestado a través de una enseñanza y de una doctrina? Entonces, eso es religión. Podríamos decir entonces, sí, en honestidad, que nuestra religión, simplemente, a lo mejor por término, si es la cristiana, pero la cristiana entendiendo el término cristiano, si es que verdaderamente te vas a hacerte llamar a ti mismo cristiano, ¿no? Si te vas a mencionar como cristiano delante de la gente, entonces debes de verdaderamente cumplir con lo que es ser cristiano. ¿Y qué es ser cristiano? Ser cristiano, según el libro de Hechos, incluso porque así fueron mencionados los primeros conversos a las doctrinas de Cristo, los cristianos que fueron primero mencionados en Antioquía, dice la palabra de Dios, era porque por término eran pequeños cristos. Y entonces referían y se demostraban y actuaban específicamente como Jesucristo, como Cristo en la tierra. Eran pequeños cristos y ahí andaban esos pequeños cristos y la gente los identificó y dijo, ¡ay, cristianos! Y hasta de hecho era un término despectivo. No era como hoy un término a lo mejor de honor, de decir yo tengo una religión cristiana. No, era muy despectivo, era como un apodo grosero que les querían decir a los que en aquel entonces empezaron a manifestar las creencias y a seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces esos eran los cristianos. Pero bueno, religión entonces es ese conjunto de creencias. Y por ende entonces tú sí tienes que tener una religión y yo también tengo que tener una religión. ¿Cuál sería entonces mi religión? ¿Y cuál sería tu religión? Pues el conjunto de creencias y de doctrinas que estén en la Biblia correspondiente a Dios y cuáles deberían de ser las normas de acción o de comportamiento con respecto a nuestra enseñanza o doctrina bíblica. Simplemente por decir.
solamente porque tenemos un proceso detallado de comportamiento con respecto al pecado y lo tenemos en manifestación doctrinal en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, debemos entender que entonces tenemos en nuestra religión una metodología y comportamiento con respecto al pecado, que sería ¿qué? Ante el pecado, arrepentimiento, para que entonces a través de la sangre de Jesucristo haya justificación y redención, y entonces haya una restitución para empezar un proceso de santificación. Ese es el tema del pecado. Y si lo entiendes así, de una manera fácil, sistemática, en temas de teología, ya te mencioné rápidamente cómo aterrizamos aparentemente a una teología sistemática. Ante el tema del pecado con respecto a Dios, entonces debe haber arrepentimiento, debe haber lavado en la sangre de Jesucristo, justificación, redención y después santificación. Estos son los 5 pasos que debe de existir con respecto al pecado. ¿Todos se dan en el mismo momento? No, no se dan en el mismo momento. Debemos entender entonces que como no se dan en el mismo momento, estos pasos deben de ser o tendrán otros subpasos, ¿no? O subtemas a tratar con respecto a cada uno de ellos. Pero bueno, para poder entender cómo se generó esta teología sistemática, deberíamos de estudiar entonces el tema del arrepentimiento, el tema del lavamiento por la sangre de Cristo Jesús, el tema de la justificación, el tema de la redención y el tema de la santificación. Y entonces, olvídate, desde el Antiguo al Nuevo Testamento hay infinidad de pasajes que tratan todo esto y te tomaría un buen rato poderlo analizar así. Por eso te digo que hoy yo solo te voy a presentar y con esta lección de esta semana, con el otro video, te presentaré cómo introducirte a la metodología teológica. Pero no creo ni siquiera que terminemos verdaderamente de generar toda esa ley y teoría como tal. Simplemente te voy a decir cómo lo podrás entresacar y con esa técnica que te vayas volviendo más experto, entonces puedas verdaderamente en el nombre de Cristo Jesús terminar y defender por qué tiene que ser a través de arrepentimiento, por qué tiene que ser a través de la sangre de Cristo Jesús, por qué tiene que ser la justificación, por qué tiene que suceder la redención, por qué tiene que suceder la santificación. Y entonces en ese ejemplo de teología sistemática, como ya te estoy ordenando un tema que tendría que ver con respecto al pecado, entonces o cómo tratar el pecado delante de Dios, entonces tú tendrás que tener una fuerte base escritural de uso con respecto a lo que presentes como teología sistemática. Pero también, bendita historia, si esto es real, tendrás que demostrarlo en la praxis, tendrás que demostrarlo en la experiencia vívida de tu propia vida y comentar entonces cómo estos 4 o 5 aspectos te han llevado también a vivir tu vida religiosa. Eso también es importante, porque es entendible en los 5 pasos, como ya te estoy diciendo, a lo mejor de teología sistemática con respecto al pecado, pero entonces en una aplicación, cómo tú lo aplicas y qué resultados obtienes con respecto a eso de una manera vivencial. Esto es muy importante, porque independientemente de que tratemos de generar una teología sistemática escritural, debemos también de generar una teología sistemática de vida. Es decir, cómo te estás relacionando con Dios y qué resultados obtienes de esa relación con Dios. Y si verdaderamente estás obteniendo ese resultado. Te voy a poner un ejemplo muy lógico, obviamente. Los testigos de Jehová por ahí de los años 70, 80, enseñaban en sus doctrinas que solo 144,000 iban a ser salvos e iban a llegar al cielo y Dios los iba a tomar como salvos. La lógica les hizo cambiar. ¿Y por qué digo la lógica? Porque no creo que haya sido una manifestación real de que Dios se les haya presentado y les haya dicho, oiga, no, la cosa va por otro lado. Yo digo que la lógica en los testigos de Jehová les hizo cambiar. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando te iban a predicar casa a casa y te decían el argumento de los 144,000, los testigos de Jehová, de que solo 144,000 iban a ser salvos, entonces la lógica te hacía preguntarles, oye, ¿y entonces tú eres de los 144,000? ¿Para qué enseñas una verdad que ni siquiera te incluye como salvación? Y entonces a lo mejor los hacías pensar, tanto que ellos regresaban a su cuartel de mando y decían,
a su gerente, a su general, a su jefe, a su maestro, ¿no? Imagínate que decían, oye maestro, y yo estoy incluido dentro de los 144,000. No, pues no. Ah, y entonces, ¿para qué creer en una doctrina que no me lleva a salvación si solo 144,000 se van a salvar? Ok, conforme fueron pasando los años, a partir de los años 90, ellos fueron cambiando su doctrina y ahora ya no mencionan el tema de los 144,000. Entonces, incluso su teología fue cambiada a acercarse probablemente a una manera más escritural y más correcta de entendimiento. ¿Pero por qué? Porque en la aplicación de lo que ellos entendían como teología, cuando ellos lo aplicaban en su propia vida, se invalidaba de una manera fuerte. Lo mismo entonces con cualquier dogma, digo, con cualquier doctrina o enseñanza que tengas en tu religión como cristiano, ¿no? Ya entendiendo los términos como lo mencioné. Pero por otro lado, entonces existen los famosos dogmas de fe. Y eso es un punto esencial dentro de la religión o dentro de una doctrina o dentro de la propia teología de las denominaciones, que se toma por cierto y no puede ser refutado porque presenta tal veracidad que es más allá de una ley. Es literalmente la norma, es literalmente la verdad suprema, como así decirlo, que no se puede poner en duda dentro de un sistema. Hay dogmas de fe de que nos presentan con respecto a Dios, yo creo que sí. Pero dentro de esos dogmas de fe, yo incluso te animaría a tratar de ir empujando cada doctrina que tú poseas en tu vida, que tú como estudiante, tú en el tema yo, ¿no? En el tema individual, en el tema particular, este, tú, cada doctrina que vayas entresacando dentro de la teología, que vayas desarrollando a través de la metodología y a través de la experimentación, yo creo de una manera muy honesta, también lo debes de convertir en dogma, como una verdad ya irrefutable. Por ejemplo, aquí ¿cómo podríamos presentar esa verdad irrefutable? ¿No? Dice la palabra del Señor que Jesús, en Juan, capítulo número 7, si mal no recuerdo, 7 y 8, se presenta con un ciego y lo sana. Inmediatamente va un grupo en particular de esos grupos sectarios o religiosos que existían dentro del pueblo judío, específicamente los fariseos, y lo cuestionan. Oye, ¿cómo es esto que andas diciendo que una persona te sanó? Que un hombre te sanó. ¿Quién es este Jesús que dices? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás diciendo que sanó? Eso es imposible. Y lo empiezan a atacar. Y lo atacan tanto que él termina diciendo una frase que termina siendo un dogma para él. Un dogma de fe para él que fue sanado de su ceguera. ¿Y qué termina diciendo? ¿Termina explicando toda la teología sistemática con respecto a Cristo? No. Termina diciendo, yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Él terminó sentando como dogma de fe sobre su vida la sanidad dada por Cristo Jesús, porque así sucedió. No sé si me explico. Entonces, independientemente de que hubiese una teología sistemática perfectamente afianzada en la escritura del Antiguo Testamento para referir a un Cristo que sana, él simplemente se quedó con el resultado de esa hipótesis como ley y teoría. Lo conocí, se llama Jesús, me quitó mi ceguera, es mi dogma de fe, él sana. ¿Sí me explico? Entonces, ante esa realidad, yo sí te puedo decir que todo lo que vayas descubriendo como dentro de tu teología, dentro de tu metodología teológica, dentro de la palabra de Dios, todo lo que vayas descubriendo, si no lo vuelves dogma de fe en tu vida, y yo te lo digo de una manera personal, otros te dirían, no, 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 los dogmas no son todas las verdades, no son todas las doctrinas. Pero yo te digo, si no lo vuelves dogma, entonces de nada sirve. Si tú no lo vuelves dogma sobre tu vida, es decir, un pensamiento, una doctrina, una enseñanza que no puede ponerse en duda ya en tu vida, en tu ser, porque ya ha sido explicada doctrinalmente, ya ha sido explicada escrituralmente y ha sido evidenciada espiritualmente en tu vida, entonces, si no la vuelves dogma, también te diría entonces, ¿cuál es el objeto de que estés estudiando teología?
el objeto de que estés estudiando teología, de que te sea enseñado el día de hoy cómo utilizar el método teológico para crear estas enseñanzas y doctrinas, entonces yo te diría lo que necesitas, si no es para que lo vuelvas dogma, si no es para que verdaderamente sea una fuerza indubitable en tu vida, de creencia y de manifestación de Dios en tu vida, entonces, pues, ¿para qué lo estás estudiando? Ese sería también mi consejo. Pero bueno, esto te lo presento entonces. Dogma, doctrina y religión. Tres términos que probablemente estaremos usando en la explicación y en el uso, y se usarán mucho en el uso y entendimiento de la teología. También debemos de entenderlo así. Bueno, vamos entonces a un pequeño ejemplo. Y digo pequeño porque apenas lo introduciré. Ya tenemos ahorita 45 minutos de video explicando lo que es el tema teológico o tratando de explicarlo. Espero así lo hayas entendido. Si tienes alguna duda, házmela saber. Pero, ¿y cómo usar esta metodología? A través de lo que reste de este video y del siguiente video, de esta lección, trataremos de ver una verdad bíblica que es referente a una palabra en particular, el tema de la resurrección. El tema de la resurrección es un tema que hay que analizar profundamente para entonces ver si lo volvemos dogma de fe. Tan dogma de fe como lo que diría incluso Hebreos capítulo número 6. Es una de las doctrinas básicas, de las doctrinas, de los dogmas escriturales base de cualquier cristiano, o debería de ser de cualquier cristiano. Pero para entender esto de cómo sucede y cómo se presenta esta teología, y dentro de esta teología volverlo sistemático, es decir, no simplemente las ideas y enseñanzas sobre la resurrección aisladas, sino con respecto a todo lo que la palabra de Dios nos pueda mencionar con respecto a resurrección, voy a usar un pasaje que Jesús manifiesta en Mateo capítulo número 22, 23. Mateo 22, 23 nos va a presentar también a un grupo de personas con respecto a lo que le querían poner traba a Jesús. Y para eso tendremos que entender un entorno y tendremos que entender muchas cosas para ir generando esta teología. ¿Con respecto a qué? A la resurrección. Resurrección que viene y proviene ¿de quién? De Dios. El tema de la resurrección es referente a Dios de forma directa. Ok. Aquel día, Mateo 22, 23, vinieron a él los saduceos. Ellos dicen, así dice Mateo 22, 23, que no hay resurrección. Diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su esposa y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no entendiendo descendencia, y no teniendo descendencia, dejó a su esposa a su hermano. Y así también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será esposa? Pues todos la tuvieron en lo natural, aquí en la tierra. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, se equivocan, desconociendo las escrituras y desconociendo el poder de Dios. Jesús contesta de una manera muy franca, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahí termina Jesús hablando obviamente del tema de la resurrección. Y oyéndolo la multitud se maravillaban de su doctrina, de su enseñanza. ¿Cuál doctrina? El tema de la resurrección, ¿no? De la enseñanza que estaba dando con respecto a la resurrección. Hasta ahí entonces, sí, porque ya después se presentan los fariseos que oyeron que había callado a los saduceos, y entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, y entonces ya habla otra cosa, ¿no?
Ok, algo que es muy importante a entender con respecto al tema de la resurrección es que no podemos traer a nuestra mentalidad, si queremos volvernos teólogos, no podemos traer lo que presuponemos de la resurrección, lo que nos ha sido dicho de la resurrección y por ende lo que específicamente es mencionado con respecto de otros teólogos de la resurrección. Tú, si has de volverte teólogo, tienes que entender entonces que incluso tienes que sacar de tu mente todas esas ideas preconcebidas y entonces atraer verdaderamente lo que es escritural. El tema de la resurrección es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Pero nuevamente ya te hablé en cuanto a temas de resurrección o de vida eterna, ¿no? Si lo quieres ver así, eh, literalmente hay muchas religiones que no creen en eso. Los testigos de Jehová eran unos de ellos. Ellos no creían con respecto a la resurrección. O así creía, pero que solamente iba a estar presente en 144,000 personas de toda la humanidad. Y simplemente hoy por hoy pues somos cerca de 7,700 millones de personas. Entonces, pues 144,000 es un porcentaje muy bajo, muy bajo con respecto a todos los que se salvarían, aún incluso dentro del mismo núcleo de los testigos de Jehová. Pero bueno, primero hay que entender entonces algunas situaciones que se daban en el entorno del pueblo judío. Y para esto entonces sí podrás utilizar no solo lo que la palabra de Dios te pueda mencionar, sino lo que otros escritos te puedan mencionar con respecto a los grupos, con respecto a las costumbres, con respecto a la gobernabilidad del pueblo judío en aquellos tiempos. ¿Por qué te lo menciono así? Porque dice que en aquel día vinieron, ¿qué? Saduceos. La palabra de Dios desde los evangelios nos presenta que en el tiempo de Jesús había por lo menos tres grupos de personas importantes. Había más, pero por lo menos tres grupos: los fariseos, los saduceos y los celotas. Esos tres grupos en particular tenían un impacto fuerte en la sociología del judío, entiéndase la comunidad judía. ¿Por qué? Porque estos tres grupos en particular eran los que intentaban gobernar al pueblo judío con sus enseñanzas. Y de ahí entonces que a través de las manifestaciones de los tres grupos, entonces se diera una fuerza en el entorno de comunidad judía. Los fariseos, los saduceos y los celotas. Muy importante, muy importante. Pero la palabra de Dios solo nos describe un poquito con respecto a los fariseos, con respecto a los saduceos y con respecto a los celotas. Por eso entonces tendrás que definirlo específicamente cuál era su impacto social de estos tres grupos dentro de los judíos en tiempos de Jesús. Empecemos primero por los celotas. Los celotas, literalmente por término y por manifestación, eran un grupo sectario que trataba de evidenciar los errores de las demás sociedades que había dentro del pueblo judío. Y específicamente cuáles eran esos errores, ¿no? Que trataban de evidenciar, específicamente el tema con respecto a Dios. Porque celote es alguien que es completamente celoso y fanático, si lo puedes decir así, de Dios, de Jehová. Entonces, al presentarse el tema de los celotes, literalmente los celotes lo que intentaban era salirse del contexto de los saduceos y de los fariseos, que eran los grupos sectarios más grandes, o los grupos políticos nacionalistas más grandes que habían dentro del pueblo judío en tiempos de Jesús. Y literalmente ellos lo que intentaban era acercar su celo a Jehová, acercar su celo a Dios,
Y de esta manera entonces eran los que en gobierno, eran los terroristas, si lo podemos decir así, del gobierno judío. De ahí que, por ejemplo, tenían levantamientos, tenían sediciones contra el gobierno, contra el sumo sacerdote, contra todo lo que era la gobernabilidad judía en aquel entonces. Tanto así que se considera como celote a quien, a Barrabás. Barrabás era era un celote como tal, y era el que seducía y el que iba en contra del sumo sacerdote y en contra de los fariseos y en contra del gobierno literalmente judío, que específicamente mencionaba que estos grupos iban por dinero, iban por influencia, iban por orgullo, iban por otras situaciones y verdaderamente no tenían un celo para con Dios. Y de ahí entonces que eran como que guerrilleros presentando violencia y presentando un, fricción en contra de las otras dos facciones, ¿no? De comunidad político-religiosa dentro de los judíos, los fariseos y los saduceos. Eran radicales completamente, radicales en la religión y radicales en la expresión. Radicales podríamos decir, por ejemplo, que los celotes hoy en nuestros días pudiesen ser pues, literalmente los musulmanes, ¿no? Radicales completamente en contra del gobierno, en contra del comunismo, en contra de, de, este, de todo lo que los otros gobiernos en el mundo presentan, ¿no? Podríamos decir que para que haya un entendimiento de quién pudiera ser un celote, los musulmanes hoy que son sectarios, que son terroristas, que incluso ponen sus bombas para evidenciar sus creencias y que andan en lo oculto un poquito, ahí en lo turbio para generar esos levantamientos en contra del gobierno de los pueblos. Entonces, eso sería un celote, ¿no? Y como te digo, Barrabás pudiese ser fácilmente evidenciado como un celote, ¿no? En particular. Pero no sería el único. También entendemos que hay un Simón, el celote, que está dentro de los eh, literalmente discípulos de Cristo, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí está. O Judas Iscariote, que también pudiese ser celote, porque dentro de los celotes había unos en particular, imagínate qué fuerza cuando te estoy explicando esto, que también dentro de los celotes existían personas que se hacían denominar como sicarios, las personas que verdaderamente estaban esperando y provocaban levantamientos en guerrilla y con violencia y con fuerza para derribar completamente el gobierno tradicional o el gobierno que estuviera latente en esos tiempos. Entonces Judas Iscariote, que también puede ser traducido como Judas el sicario, era literalmente una persona que estaba esperando que se levantase Jesús como gobernante, derribando todas esas situaciones de gobierno como lo tenían los judíos. Y en alguna apreciación, por eso Judas Iscariote tuvo una afinidad con Cristo, cuando verdaderamente ponía en su lugar a los fariseos y también ponía en su lugar a los saduceos. Entonces, por eso Judas Iscariote a lo mejor generó una afinidad de ser discípulo de Jesucristo. Mas, sin embargo, en las propias enseñanzas de Jesús hemos de entender que él no estaba en contra del gobierno. Al contrario, incluso ni siquiera se levantó con fuerza ni con violencia como guerrillero en contra del mismo. Y entonces probablemente podríamos también presuponer que esta fue una de las cosas que se albergó en el corazón de Judas Iscariote para que entonces lo terminara entregando, ¿no? Porque no fue su libertador como él estaba esperando, ¿no? Pero bueno, ese es el grupo de los celotes. El grupo de los fariseos también era otro grupo, otra comunidad político-religiosa que estaba manifestada específicamente dentro del pueblo. Y los fariseos lo que trataban de mencionar eran que el gobierno del sumo sacerdote, como lo estaba ejecutando, estaba mal hecho. Eran un grupo sectario que buscaba evidenciar a través de prácticas religiosas como la oración, como el ayuno, como la obligación de la ley de una manera completa y todavía más fuerte y radical. Solo así verdaderamente podían acercarse a Dios y solamente así podían tener
una buena vida y solamente así podrían tener este, buena, una buena calidad de vida, ¿no? Referente a Dios y referente a cómo se relacionaban con su propia gente. Ellos creían en la libertad humana, ellos creían en la inmortalidad, obviamente, del alma, hablando de la resurrección. Ellos creían, obviamente, en estos temas, ¿no? Creían en la recompensa y creían en el castigo. Creían en la recompensa si eras bueno, creías en el castigo si eras malo. Ese tipo de creencias. Y esto que trascendía a una vida eterna, ¿no? Eran las principales doctrinas. Ellos de alguna manera como conflicto religioso pues se oponían fuertemente a los saduceos. Y ahorita veremos por qué. Y estoy empezando con los otros grupos para entender entonces a los saduceos de los cuales se habla en Mateo capítulo 22 con respecto al tema de la resurrección. Ellos eran este grupo político que estaba oponiéndose fuertemente a los saduceos porque los saduceos eran quienes tenían la gobernabilidad total en el pueblo judío en aquel entonces. De hecho, estos saduceos, dentro de sus características, eran los que tenían dinero dentro del pueblo judío. Eran los miembros de esa alta sociedad, ¿no? De la clase alta de los judíos. Y por ende, entonces, el sumo sacerdote y los líderes religiosos de jerarquía en el pueblo judío eran saduceos. Pero es interesante porque los mismos saduceos, entonces como el sumo sacerdote y como ese tipo de gente, no se les daba un poder religioso en cuestión de sucesión, sino más bien ellos, los saduceos, lo escogían. ¿Y lo escogían para qué? Para que entonces de esta manera se mantuviese como que el orden jerárquico, ¿no? De autoridad que debían tener. Y la principal correspondencia con respecto a en contra de los fariseos era que ellos sí creían, o más bien ellos no creían en la resurrección. Ellos creían que todo lo que sucedía bueno y malo era específicamente en el entorno de la vida natural, que ahí es donde se castigaba, que ahí es donde se premiaba y que por ende entonces negaban cualquier existencia de algún espíritu o de alguna situación angelical o incluso diabólica, ¿no? Esto no existe. El humano podría escoger entre el bien y el mal y lo que escogiera le iba a dar su consecuencia, pero aquí en la tierra, literalmente, ¿no? Rechazaban completamente la interpretación de la ley con respecto a lo que los rabís enseñaban, y esto es un poco entonces lo que te puedo dar en cuestión porque el mismo internet te lo puede dar, ¿no? En cuestión de lo que eran los saduceos, los fariseos y los celotes. Ahora vamos a la palabra del Señor. Entendiendo que existían este tipo de situaciones y que específicamente los saduceos eran los que tenían gobernabilidad sobre el pueblo de Israel, como el sumo sacerdote, como la situación, ellos eran los que gobernaban, entonces le quieren verdaderamente evidenciar a Jesús como un maestro que no tiene gobernabilidad sobre el pueblo. ¿Y por qué aquí lo quieren evidenciar así? Porque obviamente Jesús, si se creía en tiempos de Jesús cuando nació y que Herodes podría ser destituido por este rey de los judíos que había nacido y por eso Herodes lo manda a matar a los niños y anda buscando a este Jesús para matarlo, si mismo Herodes lo creía, ahora imagínate dentro del pueblo. Dentro de su mismo pueblo también no querían ninguna otra persona que les quitara gobernabilidad. Y por eso entonces tentaban fuertemente a los saduceos a Jesús. Pero ¿por qué también lo tentaban los fariseos? Pues porque los fariseos también tenían un cierto nivel de influencia dentro del pueblo, que aunque no eran los que gobernaban directamente a los judíos, entonces, y como ellos sí querían tener el gobierno, entonces querían también desestimar para que cuando llegase a suceder que los fariseos tomasen el gobierno, entonces no voltearan a ver a ninguna otra persona. Más que nada también esa es parte de la interpretación. Entonces viene y el tema de la resurrección de lo que nos presenta aquí dice, literalmente Jesús contesta con respecto a la resurrección. Nos equivocamos o se equivocan los saduceos, erráis, les dice, porque desconocen qué, las escrituras. Y esta era una situación real cuando entendemos a los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos literalmente desestimaban lo que la Torá decía, lo que la ley decía.
Los fariseos se acercaban a la ley, los saduceos decían fuera la ley, no quiero nada con la ley, es simplemente como yo quiero hacer ahora el gobierno. Entonces dice Jesús, te estás equivocando, grupo que quiere gobernar a mi pueblo, porque desconoces las escrituras y también desconoces el poder de Dios. Nuevamente, entonces, para un principio teológico como lo que te acabo de comentar, puede que tú conozcas las escrituras y geneses teología sistemática, pero si desconoces el poder de Dios con respecto a las escrituras, te quedaste completamente en el limbo. Y serás un teólogo que conozca y simplemente se pierda en la letra, ¿no? Como diría Pablo, la letra mata, el amor edifica. Pero entonces en ese sentido, ¿qué tendrías que traducir? Que lo que termines viendo en teología como tal, en ciencia, en ley, con respecto a Dios, lo apliques en tu vida para que entonces exista el poder de Dios y entonces haya una correspondencia total de como yo te lo estoy mencionando, crees que hagas un dogma de fe, lo que aparezca en la palabra del Señor. Definamos rápidamente entonces el tema resurrección. El tema resurrección, literalmente en definición, es anastasis. Es venir de la muerte a vida. Eso es literalmente el tema resurrección. Venir de muerte a vida. Si entiendes entonces el tema anastasis como tal, podrás entender que este griego en particular aparece en algunas situaciones. Por lo menos tiene una ocurrencia, según lo que menciona la concordancia Strong's, de la King James, perdón, concordancia, tiene 44 manifestaciones. Y de estas 44 manifestaciones, todas se deberían de estudiar, todas, para entonces generar el principio teológico con respecto a la resurrección. Trataremos de abarcar algunas, como te comento, más sin embargo, no podrá ser cubierto todo por el video de 1 hora y cuarto que nos resta y este que ya está acabando. Entonces, primero, este anastasis tendrás que utilizar estas 44 ocurrencias que vienen en la concordancia King James desglosadas y por ende también tendrás que mencionar que por definición, entendimiento, es venir de la muerte a vida. Y literalmente de esa muerte a vida propia de una muerte no figurativa. El primer principio de resurrección es venir de esa muerte corpórea, física, a vida nuevamente. Ese es el primer principio. Viene de un griego que es anistemi. Anistemi que tiene que ver con entonces mantenerte erguido, mantenerte parado. Entonces, ese es literalmente el tema de resurrección. Pero si ya entiendes que esta palabra resurrección podrá tener otras implicaciones, y ahí sí ya figurativas, no solamente de muerte a vida en el sentido físico, entonces podremos entender que la resurrección, específicamente a la que se está refiriendo los saduceos que quieren tentar a Jesús, no solamente tendrá que ver con esa muerte a vida, sino una resurrección más completa de muerte emocional, de muerte espiritual a vida emocional, a vida física, entendiendo las tres esferas del ser humano: espiritual, almática y física. Obviamente la más fuerte y radical a la cual se están refiriendo los saduceos, que no existe, es ¿cuál? La del entorno físico. Pero por definición también no solamente la incluye y no es excluyente de las otras dos, al contrario, es incluyente también de la resurrección espiritual y de la resurrección almática. Entonces, esto es muy importante para que puedas también entender si hay implicaciones de resurrección con respecto a otros pasajes donde a lo mejor esté inferida la resurrección y directamente no esté la palabra anastasis. Esto es muy importante. Bueno, sigamos. En temas de resurrección,
Jesús dice, se ignora las escrituras y el poder de Dios, que tiene que ver con la aplicación de lo que te estoy diciendo. Ignoras toda la ciencia que las escrituras hablan con respecto a la resurrección, pero también ignoras el poder de Dios aplicado a esta ciencia de la resurrección. Jesús para este momento de Mateo 22 ya había manifestado en bendita historia una expresión hermosa con respecto a la resurrección. Ya les había demostrado que sí existe este proceso. Aunque a lo mejor los saduceos pudiesen entender que en esta manifestación de testimonio que la gente daba con respecto a Jesucristo, a lo mejor estaba circunscrita en la misma idea que todo sucedía en esta misma esfera vívida y radical, o más bien en esta misma esfera corpórea y de momento. ¿Por qué te lo menciono? Porque obviamente para este momento ya había Jesús resucitado ¿a quién? A Lázaro. Esa es una situación. Entonces, entendiendo este principio de resurrección, a lo mejor los saduceos podrían haber pensado, bueno, pero esto sucedió para que él siguiese viviendo aquí. ¿Ya ves que no sucede otra cosa espiritual después? No, sucede aquí, como un tipo de reencarnación, a lo mejor, que daba la oportunidad para que en vida se siguiera manifestando tanto cielo o infierno y muchas situaciones, que era parte de lo que los saduceos sí creían. Mas, sin embargo, nuevamente, ¿no? Aquí Jesús ataca otra de las creencias de los saduceos, porque dicen, porque en la resurrección, y aquí es donde simplemente anotas y generas, en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles. Y en la resurrección ya está usando un término que los saduceos también no creían, que existían los ángeles. Ellos decían que no, que solamente la situación corpórea y vívida como de seres humanos en la tierra la tenemos por vida, es lo único que existía, no existían otro tipo de seres espirituales. Independientemente de eso, Jesús relaciona a la resurrección con una manifestación angelical, en donde no se dan en casamiento y entonces ni hay este tipo de interacción entre seres, ¿no? Como sucede en la carne. Es decir, no hay una relación sexual. Es lo que está diciendo en este sentido. No está diciendo que son asexuados. Está diciendo que no se casan ni se dan en casamiento. Esto también es muy importante mencionarlo, porque parte de lo que el principio nos diría de la resurrección es que seremos como ángeles sin sexo. Y la realidad es que en el sentido práctico de no sexo para no tener relación sexual, estoy completamente de acuerdo. La palabra de Dios dice, no se casarán ni se darán en casamiento. Pero no está diciendo que sean hombres o mujeres, que eso se omita. No está diciendo que sean asexuados, sino que más bien serán como esos ángeles del cielo, en donde no hay esa interrelación de casamiento. Eso es el principio que se está mencionando. Entonces, resurrección es un principio de que seremos como ángeles en el tema relacional. No se casarán ni se darán en casamiento. En cuanto a la resurrección de los muertos, se está mencionando, fíjate qué hermoso, se está mencionando entonces que Dios es un Dios de vivos. Y entonces que sí hay una resurrección en el sentido si hay una muerte. No puede haber muerte, que significa entonces que caíste o que ya estás acostado. Tiene que haber entonces de parte de Dios un proceso de levantamiento, que entonces en ese levantamiento te mantengas erguido. Y Jesús termina mencionando entonces, no es Dios Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces el tema de resurrección en cuanto a muertos ya está siendo un poco más abierto. Pero ¿por qué entonces Jesús contesta con esto? Y los saduceos bien pudieron haber dicho, sí, pero Abraham ya murió, Isaac ya murió y Jacob ya murió. Lo que estaba dando implícito Jesús es que Abraham, a pesar de haber dormido en sus tiempos, y Isaac también y Jacob, tienen vida. Y entonces la resurrección nos presentará otro tipo de cualidades, no solamente estar vivos como tal, porque hoy podremos decir de Abraham que está vivo,
de Isaac que está vivo, de Jacob que está vivo o que están muertos. Si tu respuesta es que están vivos, entonces están vivos delante de la presencia de Dios, aunque no de forma física y corpórea delante de nosotros como hombres. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces delante de Dios están estos tres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús deja implícito entonces que tiene que ver con qué, sí están vivos. Pero por otro lado también está diciendo en cuanto a la resurrección de los muertos, lo que significaría entonces que no es solamente circunscrita esa vida a lo físico, sino que también entonces a lo espiritual. Están vivos espiritualmente, pero ahorita están dormidos. Habrá un momento en que lleguen a estar físicamente levantados, resucitados. Abraham, Isaac, Jacob. Lo veremos obviamente más adelante con respecto a los otros pasajes que nos mencionan la resurrección. ¿Qué podemos sacar como principio teológico entonces de este pasaje en particular que menciona la resurrección? Pues primero sacamos entonces que, número uno, no puede haber desconocimiento de las escrituras y del poder de Dios, que estos dos se tienen que llevar de la mano para generar un principio teológico o una doctrina teológica. Número dos, específicamente con respecto a la resurrección, no habrá casamientos después. No está diciendo que seamos asexuados después, no, está diciendo no se darán en casamiento. Eso es lo que sí está diciendo. Número tres, que hay vida espiritual o resurrección espiritual y que hay vida o resurrección corpórea. ¿Cómo lo estudiamos? Porque para este momento en que Jesús dice Abraham, Isaac y Jacob no están vivos, están muertos, físicamente hablando. Pero Jesús termina diciendo, no, ellos sí están vivos. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces sí están vivos espiritualmente hablando, pero no están vivos físicamente hablando. Entonces la resurrección abarca esas dos esferas. Aquí no habla de la tercera, de la almática. Solo está hablando de la física y del espiritual. Veremos si entonces incluye dentro del tema de resurrección la esfera almática. No sé si hay alguna duda. Dentro del tema de resurrección espiritual, está hablando Jesús de que no habrá casamientos, de que ni se casan ni se dan en casamiento. Dentro del tema de la resurrección física, ha de suceder en un tiempo posterior porque Abraham, Isaac y Jacob no estuvieron vivos en tiempos de Jesús. Pero dentro de la resurrección espiritual o de mantenerte vivo espiritualmente, Dios no es vivo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces son tres cosas que podemos tener ahorita como ideas con respecto a la resurrección. Hipótesis. Para ver entonces la ley y teoría que terminaremos asentando con respecto a la resurrección al analizar todos los posibles pasajes que nos sean mencionados en la palabra de Dios. Nuevamente, así es como vas utilizando el método teológico. Vas sacando las enseñanzas que vienen en cada pasaje, las vas describiendo en un documento con respecto a un título, y entonces, que en este caso es la resurrección, y entonces vas usando de los pasajes y vas poniendo la enseñanza de lo que dice escrituralmente de una manera correcta y concreta la palabra de Dios. Hoy de Mateo 22 solo sacamos esas tres verdades. Una cuarta verdad solamente, pero esa cuarta verdad, que más bien es la primera que se menciona, que tiene que ver, y yo así la utilizo, con respecto a cómo generar tu teología para que se vuelva un dogma. Si tú quieres verdaderamente tener enseñanzas y doctrinas afianzadas y reales en la palabra del Señor, pero que sean poder de Dios en tu vida, tienes que tener estas dos cosas: conocimiento de las Escrituras y conocimiento del poder de Dios, para que amalgamados estas dos situaciones potencies en Dios la vida perfecta y plena que tenemos delante de Él. Amén. Y por ende sea un dogma de fe, como lo terminó siendo un dogma de fe para este ciego que te mencioné delante de Jesús. Tanto le preguntaron los fariseos y los saduceos que él terminó diciendo, no. Yo lo único que sé, y es mi dogma de fe, es que antes conocía a un Jesús y antes no veía y ahora veo. Punto. Él sana. Es la realidad, ¿no? Para este ciego. Vamos a ver entonces cuál es la realidad completa en el tema de la resurrección. Hasta aquí por lo menos con este video. Nos vemos en el siguiente video y seguimos viendo el tema de la resurrección.
en esta clase de métodos de estudio bíblico y la metodología teológica. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Cuídate. Hasta el siguiente video. Chao.